Pero no solamente esto. Lo que sigue argumentando Weber es que esto dio pie a lo que él denomina el espíritu del capitalismo. Esta es la parte que muchos autores posteriores han tergiversado y han tomado como que Calvino es el padre del capitalismo y que el capitalismo se debe al calvinismo o a la reforma protestante, y no esa es la intención. Weber lo que nos está diciendo es que en el inicio del capitalismo, cuando se desarrolla el comercio, posteriormente viene la revolución industrial y demás, cuando hay desarrollo económico, en ese inicio de esas actividades, la fe protestante tuvo mucho que ver, porque aportó ese espíritu que incluía un conjunto de valores, de principios bíblicos que propendían al trabajo duro y progreso, lo estimulaban el trabajo fuerte. Y que eso, obviamente, si usted trabaja fuerte, pues va a encontrar resultados efectivos, ¿verdad?, de su trabajo. Entonces, esos resultados, ese éxito que se evidenciaba, fue propiciando el desarrollo de las naciones. Ese es el espíritu del capitalismo al que él alude, pero son enmarcados en lo que es la ética protestante, que tiene límites, tiene la moral que lo enmarca, y que no es un capitalismo crudo, un capitalismo de enriquecimiento por enriquecimiento, como se desarrolló posteriormente. De hecho, el mismo Weber, cuando escribió su ensayo, creía que para ese tiempo, para inicios del siglo XX, ya los fundamentos religiosos de la ética protestante ya habían desaparecido en gran medida de la sociedad. ¿Verdad? Que ya todo ese fundamento que dio inicio, que dio estímulo, que dio impulso a ese espíritu de capitalismo, había desaparecido para inicios del siglo XX, que ya la sociedad era diferente, ya no evidenciaba esos principios y valores cristianos, y que el capitalismo se había apartado de ese inicio. O sea, reiteramos una vez más, el énfasis de Weber es que la ética protestante permitió que el hombre trabajase más arduamente, que se desarrollase mejor y que su entorno fuese siendo transformado. Bien, estas tesis de Weber llamaron la atención de otros investigadores, ¿verdad? Porque ya dijimos, algunos los tergiversaron, otros sí le dieron el matiz que él inicialmente le había dado, y es de esa manera que en Reino Unido, en Gran Bretaña, en la Universidad de Warwick, hay un grupo de investigadores que también realizan un estudio posterior a Weber. Y este equipo lo que hace es comenzar a estudiar, esto fue también ya en el siglo XX, comienzan a estudiar cómo era la región donde Weber hizo sus estudios en Alemania y lo que era Prusia en ese tiempo, y comenzaron a estudiar cómo eran esas culturas y esas comarcas en el siglo XIX y principios del siglo XX, cómo eran las características de esas comunidades, ¿verdad? Para entender un poco qué fue lo que Weber estaba concluyendo. Lo que ellos querían validar era si efectivamente la ética del trabajo protestante contribuyó o no a impulsar las economías del norte de Europa. Y sus estudios pues, fueron publicados y ampliamente difundidos a través de la universidad y en varias publicaciones, tanto en Inglaterra como en los países escandinavos. Los hallazgos principales de estos estudios, y miren qué interesante, porque aquí ya vamos especificando cosas que nos van a dar luz sobre en qué radicaba esa ética protestante, esa ética calvinista del trabajo, pero también en ese aporte de la reforma protestante al desarrollo económico de Europa y del mundo. El primer hallazgo interesante es que en las zonas protestantes que ellos estudiaron en Prusia y en Alemania del siglo XIX y siglo XX, se habían alcanzado niveles de estudio más elevados que en las otras zonas. Y esto, la explicación es muy sencilla. Recuerden que la reforma protestante, uno de sus principios fundamentales era retornar a la palabra de Dios, que la Biblia era la que tenía la supremacía total, no era la voz de un hombre, no era la voz de un grupo, era la voz de Dios expresada y revelada en su palabra. Entonces, si la Biblia era tan importante, por eso era importante traducirla a los diferentes idiomas para que se acercara al pueblo. De esa manera se tradujo al alemán, al inglés, al español, y vemos que del siglo XVI comienza a ser traducida a todos los idiomas para que la Biblia se acerque al pueblo. Ahora, el hecho que la Biblia esté ya en el idioma local implica que tenemos acceso a leerla, pero para leerla el requisito indispensable es saber leer y escribir, obviamente. Y en el tiempo de la Edad Media, en los tiempos en que la reforma comenzó a darse, el alfabetismo realmente era muy limitado.
Saber ya leer y escribir era un privilegio de las clases económicas altas y de las clases sociales más elevadas, y era un círculo muy pequeño el que alcanzaba un nivel de alfabetismo suficiente. El pueblo, la gente común y corriente, no sabía leer y escribir y no tenía acceso, obviamente, a la educación y a la cultura. En cambio, cuando viene la Reforma Protestante, en las zonas protestantes, entonces se daba un impulso especial a la necesidad de aprender a leer y escribir para que la gente pudiera leer la palabra de Dios en su idioma. Entonces, ellos concluyen que la religión fue el principal factor causal de esas diferencias educativas. Y se observa en las regiones protestantes un mayor nivel educativo que en las regiones que no lo son. Por otra parte, la fuerza laboral se dedicaba principalmente a los servicios y al sector manufacturero, y no tanto a la cultura, a la agricultura. Recuerden que en la Edad Media, fundamentalmente la economía radicaba en el campo, en la agricultura, ahí radicaba, en el trabajo de los campesinos. Pero a partir de la Reforma Protestante, cada vez más y más gente se fue dedicando al comercio, se fue dedicando a los servicios, a la parte financiera, al sector manufacturero. De hecho, Calvino fue uno de los primeros que inició la industria textil en Ginebra, y luego ya ustedes saben que en Suiza se desarrolla el sistema financiero y demás. Todo esto le va dando un nuevo matiz a la economía, porque ya no se depende solamente del campo, sino que se enriquece con el aporte de otros servicios y sectores económicos. Hay algo interesante también en este estudio. Se evidencia que en las zonas protestantes registran un nivel mayor de ingresos. Y es obvio, si alcanzaron un nivel educativo mayor, si se dedican a actividades comerciales más redituables, más rentables, si generan más ingresos. Y además, como vemos a ver más adelante en otros estudios, también viene la cultura del ahorro. No solamente es promover mayores ingresos, sino también ahorrar e invertir. Entonces, todos estos elementos hacen que el nivel de ingresos sea mayor en las zonas protestantes donde realizaron el estudio. Y otro aspecto interesante también en Alemania y en Prusia a finales del siglo XIX es que se encontraron condiciones más propicias para la liberación de la mujer. Y esto comienza en el campo educativo, por ejemplo. En el campo educativo, ya contrario a la religión tradicional que agrupaba en escuelas y colegios solo niños o solo niñas para que no se mezclaran, en el ámbito protestante no, se mezclaban y se le daba oportunidad a niños y a niñas para que convivieran y estudiaran juntos. Esto le empezó a dar ya un nivel de igualdad a la mujer, mayor participación a la mujer, y eso se evidenció después ya para finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en un nivel participativo de la mujer mucho más alto, a nivel de liderazgo, a nivel empresarial, a nivel de actividades comerciales, etcétera. Precisamente por ese papel que tenía de mayor equidad en su relación educativa. Así que todos estos aspectos fueron recabados por parte de este estudio de los ingleses y escandinavos y complementan y confirman muy bien los estudios preliminares que Weber había hecho desde la perspectiva sociológica. Pero eso no es todo. Más adelante ya estamos hablando de inicio de este siglo XXI, en el 2013, una pareja de investigadores holandeses se hace la pregunta, ¿existe realmente o existió realmente una ética de trabajo protestante? Y si acaso tuvo o hay alguna evidencia del efecto que eso pudo provocar en el desarrollo de las naciones, etcétera. Y específicamente ellos se ponen el cuestionamiento de qué evidencia se puede encontrar y qué efecto puede tener esto en el desempleo o en el sentimiento de felicidad de la gente. Porque recuerden que otro factor que caracteriza, si ustedes conocen o tuvieran tener oportunidad de leer sobre los países escandinavos o los países del norte de Europa, tanto Suecia como Noruega presentan no solamente un alto nivel de desarrollo económico, sino también un alto nivel, un alto índice de desarrollo humano, en el sentido de que no solamente es economía, sino que también están los aspectos sociales, la seguridad social, la asistencia social, la salud, la seguridad política, la estabilidad. Todos estos factores van relacionados directamente con el nivel de vida y también con el sentimiento de bienestar o felicidad de la gente. Y ellos se hacen esta pregunta, ellos son de Países Bajos y hacen un estudio precisamente a fondo sobre ese aspecto. Y es interesante porque ellos utilizan un método novedoso. Lo que hicieron para este estudio fue analizar una muestra de 150,000 personas procedentes de 82 sociedades y encontraron
y concluyeron definitivamente que la ética protestante del trabajo sí tenía una relación directa con el mayor nivel de desarrollo económico, pero no solamente eso, sino que con el nivel de satisfacción personal, sentimiento de bienestar y la felicidad. Interesante, ¿no? Le da otra connotación. Ellos encuentran una conexión entre el trabajo y la felicidad, que es mucho más intensa en los países protestantes que en los que no lo son. Los protestantes argumentan y concluyen ellos, sufren una intensa adversidad a los efectos del desempleo. De hecho, en el estudio que ellos realizaron, determinan que el daño psíquico que produce el desempleo en el caso de los protestantes es un 40% mayor, o sea, en este sentido es peor que para la población en general. Es decir, que la población en general que no es protestante y que cae en situación de desempleo no sufre tanto por estar desempleada, o sea, no le interesa tanto volver a trabajar como en el caso de los protestantes. Los protestantes sienten que trabajar no es un castigo, no es una carga, es una bendición, es una oportunidad, es un deber, es un compromiso, es una visión completamente diferente. Por consiguiente, si está desempleado, le afecta, se siente mal no haciendo nada, no pudiendo trabajar. Entonces, el sentimiento de estar desempleado y de no optar a un trabajo hace que en el caso de los protestantes les afecte emocionalmente. Y en el caso de los que no lo son, no. Pero además, en este estudio, fíjese qué interesante también, detectan que no solamente los protestantes, sino los no protestantes que viven en países protestantes. También experimentan la misma sensación, porque obviamente la cultura se impone. Entonces, aunque no sean protestantes, pero viven en países protestantes, llegan a adquirir el mismo ritmo de trabajo, la misma visión de trabajo y por consiguiente la misma conexión con el trabajo y el desempleo. Entonces, esto ya le dan un giro diferente al estudio, pero todos estos que hemos estado analizando nos confirman cómo la ética protestante, la ética que se comienza a desarrollar desde Lutero, cuando escribe los famosos ensayos sobre el comercio y la usura, después Calvino, con el desarrollo de la ética, ¿verdad? En Suiza y del gobierno en Ginebra específicamente, cómo los aspectos éticos que ellos enmarcaban el trabajo y la nueva visión que le daban, sí afectaba directamente el desarrollo no solamente de las personas, sino de las comunidades y de las naciones. Y esto nos va dando la pauta y nos va explicando por qué esos países del norte de Europa y del norte de América alcanzaban y alcanzan aún niveles de desarrollo más altos. Pero sobre todo, me parece en lo personal que a lo que nos lleva toda esta reflexión es a que reconozcamos la validez de un principio que está en Romanos 12:2 y que quede evidenciado a lo largo de todo lo que hemos dicho y de esas investigaciones sociológicas y de investigadores de prestigio de reconocidas universidades de Inglaterra y de los países escandinavos, que nos reafirma lo que Pablo nos dice en la carta a los romanos. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. En la Reina Valera de 1960 lo dice de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me gusta la versión de Dios habla hoy, que es la versión popular que se ha hecho en cuanto a la frase que les mencioné en un inicio, que lo dice de esta manera: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Y esa es una verdad absoluta. Si cambiamos nuestra manera de pensar, realmente, verdaderamente, también va a cambiar nuestra manera de vivir. Y al revés es la misma verdad. Si no permitimos que cambie nuestro pensamiento, si no permitimos que cambie nuestra manera de pensar, no vamos a cambiar nuestra manera de vivir, por más que hagamos cosas diferentes. No es el hacer cosas diferentes lo que nos cambia, es cambiar nuestra manera de pensar. La transformación viene por la transformación de la mente, del entendimiento. Cuando entendemos realmente la verdadera concepción del mundo, la verdadera concepción de Dios y de la relación del hombre con Dios, ahí es donde comienza a cambiar no solamente nuestra mente,
sino subsecuentemente nuestra forma de vivir. Y eso es lo que queda evidenciado en los países del norte de Europa, en los países del norte de América. Y paradójicamente, a estas alturas, 5 siglos después de la Reforma, no necesariamente en estos países subsisten iglesias protestantes de fe protestante que aún sean mayoría esta fe o que aún evidencien en su sociedad los efectos de la religión cristiana. En algunos casos se ha enfriado quizá, en otros ha cedido a un liberalismo, etcétera, pero los principios y los valores que sembraron los reformadores en estos países subsisten y siguen afectando todas las áreas de la vida. No solamente afectaron el área eclesiástica, como mucha gente cree que la reforma protestante solamente afectó a la religión, a la iglesia, ¿verdad? Y que surgió la iglesia católica, ¿verdad? Ya como la conocemos actualmente, y la iglesia protestante, de la cual venimos nosotros como evangélicos. Pero no solamente eso, o sea, trascendió el campo eclesiástico y va más allá, como hemos podido comprobar a través de estos estudios, al campo económico, al campo político, al campo social. Porque recuerden que la palabra de Dios transforma. Nadie se puede exponer a la palabra de Dios sino ser transformado. Y esta transformación es integral, no solamente es en un área, es en todas las áreas. Y los reformadores lo sabían, así lo planteaban, así lo enseñaban y así lo vivían. Y eso es